segunda de Timoteo, capítulos 2, versículos 22. La escritura dice, mi querido hermano, mi querida hermana, de seguro que ya lo sabemos de memoria, son 3 reuniones que siempre empezamos con el texto que se nos ha facilitado para poder meditar en ello, reflexionar, analizar y por sobre todo a la luz de la palabra de Dios, poner en práctica en nuestra vida diaria. Son instrucciones prácticas que el apóstol Pablo le dio al joven Timoteo, ¿no? Al joven Timoteo. Y habíamos dicho desde el principio de nuestras reuniones en este estudio, de que el pequeño estudio en sí, de que la juventud a veces solamente nos basamos a lo físico, pero espiritual también muchos somos jóvenes y aún podemos estar quizás fallando en algunas cosas. También nos habla a cada uno de nosotros. Dice la escritura, huye bien de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los corazón limpio, ¿no? El día domingo habíamos hablado de que el pecado separa de Dios, ¿no? Y que todos nosotros estamos siempre acechados por el enemigo, tentados por el enemigo, pero lo importante es no ceder a esa tentación, ¿no? Y luego, el día martes habíamos hablado sobre algunos conceptos de lo que son las pasiones, ¿no? Es importante que nosotros como hijos de Dios no juguemos con el pecado, ¿no? También habíamos dicho de que es importante que cada día nosotros pidamos sabiduría de Dios. Habíamos dicho que también debemos pedir perdón como jóvenes, señoritas, varones también, si estamos en un proceso de compromiso con alguien, es importante no pasar mucho tiempo a solas con encima, ¿no? Porque podemos caer en pecado. También habíamos hablado de las pasiones que este mundo siempre está acechando de una y otra manera. Nada bueno trae este mundo, decía Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16. También en Romanos habíamos leído de que no debemos dar lugar a la carne. Por otra parte, también habíamos dicho de que es importante que nuestra mente, todo nuestro ser esté consagrado a nuestro Dios, ¿no? Es importante de que como hijos de Dios, especialmente como jóvenes, señoritas, que tenemos la energía, que tenemos la mente ahí abierta, que estamos, ¿no? Con esas fuerzas, pero toda esa energía, toda esa fuerza, toda esa mente, esa lucidez, podamos aprovechar en esta edad, aprender más de Dios, servir a nuestro Dios, consagrar a nuestro Dios. Qué importante sería. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, ¿no? Vamos a Primera de Timoteo, capítulos 4, versículos 12, y nosotros sabemos esto de memoria. Dice la escritura, no lo digo yo, dice la escritura, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de qué, ¿no? A ver, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu y pureza, ¿no? En palabra,
en conducta, en amor, en espíritu y pureza. ¿Cuántas tareas, cuántos aspectos importantes que debemos considerar? Nuestro hablar, nuestro conducirnos, el amor hacia a nuestros prójimos, especialmente a nuestros hermanos, el andar en espíritu, en andar en pureza, en verdad, ¿no? Esas son las instrucciones que Pablo le estaba dando a Timoteo para ser ejemplo de los creyentes. Nosotros sabemos que con nuestra vida podemos hablar más que con nuestra palabra. Nuestra conducta, nuestra forma de ser alineado a la obediencia de la palabra de Dios puede hacer que muchas personas también, jóvenes, señoritas, adolescentes, puedan ver a Cristo en nuestra vida, ¿no? Mi querido hermano, esta noche vamos a ir desglosando un poco más esto netamente en el versículo. Mire, mi querido hermano, si nosotros leemos detenidamente, primeramente le da una instrucción, una tarea, le dice, huye de las pasiones juveniles. Pero también le da la solución el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cómo va a huir? ¿Cómo se va a apartar? ¿Cómo se va a guardar? ¿Cómo va a dejar esas pasiones desordenadas, perjudiciales, esos deseos de la carne? ¿Cómo puede dejar, Timoteo? Le está diciendo, y sigue, le dice, ¿no? Y sigue la justicia, ¿no? Haciendo justicia, se va a apartar de esas cosas. También le está diciendo a Timoteo, la fe, confianza plena, el amor y la paz, y cumpliendo cada día más con los que el corazón limpio invocan al Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, joven señorita, cuán frágil es esta carta. Podemos ver algunos ejemplos de huir, ¿no? De huir, de apartarse de lo malo. Génesis, mire, una historia muy conocida, ¿no? Génesis, capítulos 39. Vamos a ir a las escrituras. Génesis, capítulos 39. El contexto es de que José, un joven de 17 años, 18, 17 años, fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto y en Egipto estuvo en la casa de Potifar, ¿no? Y bueno, sucede que un día, el versículo, capítulo 39, versículo 7, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Qué tremenda seducción, qué tremenda tentación para un joven, ¿no? El versículo 12. O sea, José dijo, no puedo hacer esto, no está bien. Mi amo me ha encargado todo esto, pero yo no puedo tocarte a ti, ¿no? Él sabía y estaba consciente que las cosas malas no debían estar entre nosotros, porque eso le iban a perjudicar en su vida. Y dice el versículo 12, y ella lo asió por su ropa, ¿no? Diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, ¿no? Se fue, se apartó de hacer el mal, de dar lugar rienda suelta a la pasión. Se apartó, se huyó. Es una huida beneficiosa para su vida. Apartarse del mal, apartarse del pecado. Pero también hay huidas de que no son buenas, ¿no? ¿Recuerdas tú cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní la noche que fue entregado? A ver, vayamos, leamos Evangelio de San Mateo, capítulos 26
16, versículos 56. Es asestado esa noche después de ser traicionado por Judas Iscariote, ¿no? Judas lleva a toda ¿no? Los soldados y todos de la guardia y va al huerto y con un beso le entrega al Señor Jesús. Y bueno, más antes, todos ellos habían prometido al Señor Jesús, ¿no? Le dice el Señor, todos se irán, me abandonarán, y Pedro y los demás dicen, no, 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 nosotros vamos a estar, hasta, si vas a la muerte, hasta ahí vamos a estar también nosotros, ¿no? Pero ¿cómo es la fragilidad del hombre, de la persona? Entonces el versículo 56 dice, más todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Todo estaba profetizado, estaba escrito, ¿no? A veces uno promete, dice voy a estar hasta el fin. Es importante cumplir, ¿no? Es importante que lo que prometemos con nuestra boca podamos cumplirla de todo corazón. Cuando no cumplimos, dice que Dios no se agrada, ¿no? Eso nos dice en Eclesiastés, ¿no? Capítulo 5, versículos 6, 4, 5, 6, 7. Lo que prometes con tu boca no tardes en cumplirlo, porque Dios no se agrada de aquellos que no cumplen cuando hacen promesa. Entonces, a veces uno dice, pero no, yo no haré esto, no me comprometeré porque tal vez no voy a cumplir esto. Eso también es una excusa, ¿no? Hay que poner en el corazón de sinceridad y verdad las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Como hijo de Dios. Entonces, hemos visto cómo es el huir, ¿no? El ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero quise compartir con ustedes estos dos ejemplos y quiero rescatar con más ¿no? propiedad lo que José nos da un ejemplo de integridad ante los ojos de Dios, pureza, ¿no? A pesar que después de eso fue acusado falsamente, pero sin embargo Dios estaba, la escritura mismo dice, Dios estaba con José. Y el epílogo de José es tan impresionante, ¿no? Con el transcurrir del tiempo, José llegó a ser ¿no? el segundo hombre principal de todo Egipto, gobernador, tenía toda la potestad de hacer todas las cosas a partir de la pureza y la integridad que uno tiene, querido hermano, querida hermana. Vayamos un poco a ver ejemplos de pasiones. Cuando uno cede a la tentación, cuando uno no están los ojos puestos en Jesús, a los ejemplos de algunas historias de esa pasión que uno siente. Pero lo importante es que no cedamos nosotros. Cuando una persona cede a esas insinuaciones que de seducción, ¿no? Cuando se presenta. Uno, cuando no están puestos los ojos en Jesús, sino que los ojos están puestos en los ojos de este mundo, en las cosas, perdón, de este mundo, y queriendo satisfacer los deseos de la carne. Ahí es donde nos equivocamos. Eso pasó, ¿no? Con David. A ver, vayamos, segunda de Samuel, capítulos, segunda de Samuel, capítulos 11, segunda de Samuel, capítulos 11. El contexto de esta historia es de que David, el rey David, en aquel tiempo, ¿no? Se quedó, ¿no? No fue a la batalla, se quedó en casa. ¿Y qué sucedió? Mire la historia. Cuando nuestros ojos, cuando nuestra mente no está en Dios y está en otras cosas, es fácil
de ceder al pecado. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos. ¿Qué pasó con el rey David? Mire, capítulos 11, versículos 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el tejado de la casa real. Y vio desde el tejado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David y preguntó a aquella mujer, perdón, y claro, a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de la mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y lo tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de la inmundicia y se volvió a su casa. Qué triste, ¿no? Qué triste es cuando nosotros cedemos al pecado, mi querido hermano, mi querida hermana. Qué triste es cuando nuestra mente está ocupada en otras cosas, nuestros ojos están deseando otras cosas y no queriendo desear o gustar la palabra de Dios o juntarse con los que son de bendición, ¿no? Es importante que nosotros estemos ocupados en algo, porque cuando estamos desocupados, cuando estamos sin hacer nada, el enemigo viene y quiere sacar ventaja de ello, ¿no? Y triste fue, ¿no? Los resultados de este pecado que cometió David, el rey David, al ceder a la pasión y al deseo, ¿no? Eh, el hijo que nació murió, y no solo hizo ese pecado, volvió a hacer otro más todavía. Y a veces así viene cuando, como dice en Santiago, como habíamos leído la anterior vez, que cuando uno es tentado por sus propias concupiscencias y se va introduciendo en la persona y da a luz esto, y es tremenda la situación, ¿no? Es triste la situación. Entonces, uno de los aspectos para que podamos ceder a las pasiones, a las tentaciones, es que si nuestros ojos no están puestos en Jesús, si nuestra mente, si nuestra alma y nuestro corazón no está en Dios, es fácil de ceder. Hermano, hermana, es importante que nosotros podamos ocuparnos cada día más y más de la palabra de Dios, aprender más de él, ¿no? Ocuparnos más de andar en obediencia, andar en... Otra historia tremenda, mi querido hermano, ¿no? Eh, dice que el rey cuenta ¿no? La historia en Proverbios, el rey Salomón dice que vio una mujer que, vayamos a leer, ¿no? Proverbios, es tremenda esta historia, pocas veces leída y sin embargo nos da una enseñanza tremenda para que nosotros podamos meditar y lo que sucede cuando nosotros no estamos atentos, ¿no? A lo que Dios nos dice. A ver, Proverbios capítulo 7, ¿no? A ver, leamos Proverbios capítulo 7. Vamos a leer el versículo. Te animo a que leas esta historia, es tremenda, especialmente joven, señorita, para no caer, ¿no? Para no ceder a las pasiones, a las tentaciones, ¿ya? Proverbios capítulo 7, ¿no? Vamos a leer, a ver, el 6 dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi, por mi celosía, dice, vi entre los simples, recuerda esta palabra, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes y a un joven falto de entendimiento. Mira lo que dice, ahí subraya, nota eso, falto de entendimiento, ¿no? Cuando no conocemos la palabra, cuando no estamos atendiendo, escuchando a Dios,
entonces nuestra mente está muy frágil, está muy disminuida y no vamos a poder estar firmes, ¿no? Entonces, este joven dice que era falto de entendimiento, ¿no? El versículos 21, ¿qué pasó por su falta de entendimiento de este joven? Dice, al punto se marchó con ella. Entonces, la mujer le sedució, le habló bonitas palabras, le conquistó. Y ¿qué pasó con este joven que tenía falta de conocimiento? Dice, se rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmonería de sus labios, al punto se marchó con ella como va el buey al degolladero y como el necio a las pasiones para ser, perdón, a las prisiones para ser castigado, ¿no? Cuando hay falta de sabiduría, el pueblo de Israel, dicen Oseas, que por falta de conocimiento fue, dice, destruido mi pueblo. Cuando hay falta de conocimiento, cuando hay falta de sabiduría, cuando no estamos nutridos de la palabra de Dios, fácilmente podemos ser atrapados por el pecado, mi querido hermano, mi querida hermana, especialmente joven, señorita, ¿no? Vuelvo a decir, no que nuestros ojos, no es que nuestra mirada no esté puesta en las cosas de este mundo, que sí estamos en este mundo en medio de todas estas cosas, pero tenemos que apartarnos. Esa es la instrucción que nos da el Señor Jesús. Tenemos que apartarnos de las cosas abominables de este mundo, ¿no? Entonces, huir, ¿no? Huir. Pasión. Estas cosas son importantes. El apóstol Pablo le dice, por eso, huye de las pasiones juveniles. Pero ¿cómo va a huir? Y eso es lo importante, mi querido hermano. Hay que apartarse, hay que alejarse de esas cosas que nada bien nos hacen, ¿no? Más bien perjudican la comunión, la relación con nuestro Dios, entorpecen. Entonces, debemos alejarnos de esas pasiones pecaminosas, ¿no? Pecaminosas. Mi querido hermano, hermana, no solamente las pasiones son la atracción hacia otra persona o al sexo opuesto, sino que también hay pasiones en los jóvenes, el deseo de conseguir dinero a toda costa, ¿no? Y dice que la raíz del pecado es el amor al dinero. También hay algunos jóvenes, señoritas, que queremos tener el control, el poder de todas las cosas, ¿no? Igual, eso también es una pasión negativa. También otro de las pasiones es el querer ser siempre, estar queriendo ocupar los primeros lugares, el ser alabado por las personas, o sea, a veces hay egocentrismo, ¿no? Y es triste cuando hay esa situación. Mi querido hermano, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que apartarte de eso. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Haciendo justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? Andar en rectitud y obediencia a los mandatos de Dios. Andar en obediencia y en rectitud, perdón, rectitud y obediencia a los mandatos de nuestro Dios. Eso es importante. Para nosotros, la palabra de Dios es todo. Ahí está todo lo que hay. Ahí está el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué más? Andar en la fe, confianza, certeza, seguridad en las promesas de nuestro Dios, en las bendiciones que Dios nos da, que nos muestra a través de su palabra, ¿no? Podemos hablar, hay muchos textos de fe, de la fe que nos enseñan en la palabra de Dios. La fe en Hebreos capítulos 11, versículos
1, ahí está claramente qué es la fe, la seguridad, la certeza. No vemos, pero estamos seguros que Dios obra en nuestra vida a través del Espíritu Santo, ¿no? Debemos andar en amor, mi querido hermano, joven, señorita, y todos nosotros quienes estamos, ¿no? Debemos andar en ese amor de Dios, ¿no? Siempre el segundo mandamiento que el Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros prójimos, no vamos a buscar el mal de ellos, sino siempre vamos a buscar lo mejor. No le vamos a hacer daño, le vamos a ayudar, ¿no? Y por sobre todo es primero siempre orar, orar, orar y llevar en práctica en nuestra vida diaria los consejos que Dios nos da para una vida santa y agradable a Dios, ¿no? La paz debe gobernar en nuestro corazón. La paz de Dios debe unirnos cada día más, ¿no? Esa paz de tranquilidad, esa paz de bonanza ante los ojos de Dios, en comunión plena con nuestro Dios. Que esa paz pueda reflejarse, ¿no? A través de nuestra vida. Y también nosotros debemos estar nuestra comunión en nuestro diario vivir, tener comunicación o relación, estar con personas que han de ser de mucha bendición para nosotros, de ayuda en nuestro crecimiento espiritual, no de tropiezo, no de apartarnos, sino de crecer más en el Señor, ¿no? ¿Con qué personas nos juntamos cada día, ¿no? ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestro andar? En el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la escuela, en el hogar mismo, los vecinos. ¿Cómo es nuestro accionar? Como jóvenes, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿No? Entonces es importante meditar, reflexionar y siempre vuelvo a repetir, ¿no? Tal vez para unos es gravoso, es cansador, pero nuestra vida es la que tiene que reflejar todos los atributos de nuestro, ¿no? Entonces, mi querido hermano, joven, señorita, para nosotros es el consejo también, para nosotros la instrucción, ¿no? Es para nuestro bien, no es para nosotros. Toda la palabra de Dios es para nuestro bien. Vuelvo a decir ese hermoso texto, ¿no? De Josué capítulos 1, versículos 8. Si nosotros estamos en la palabra de Dios, dice que todo nos va a salir bien, ¿no? Entonces es importante que podamos meditar, reflexionar cada día sobre nuestro andar. Qué triste es escuchar, ¿no? Cuando nosotros predicamos el evangelio o hablamos a alguien de nuestro Dios, del amor de nuestro Dios, de las bendiciones que Dios da, de las oportunidades que Dios da. ¿Qué dice la gente generalmente? Y especialmente a muchos jóvenes escuchamos hablar esto. A ver, Proverbios capítulos 16, Proverbios capítulos 16, ¿no? A ver, vayamos a Proverbios capítulos 16. Dice que el hombre, las personas están más centradas en sí mismo y no dan lugar a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, ¿no? En su propia opinión. Pero Jehová pesa los
espíritus. Jehová conoce, Jehová sabe, Dios sabe todo lo que hay en nuestro ser. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando nosotros escuchemos de nuestros vecinos, amigos, compañeros de colegio, de trabajo, pero que siempre es Dios, eso no tiene que desanimarnos. Más al contrario, debemos poner firmes en Dios nuestro corazón, nuestra consagración, ¿no? Mi querido hermano, con este versículo quiero terminar esta hermosa reunión en esta noche. Eclesiastés capítulos 12, ¿no? Todos conocemos ese hermoso texto. Dice Eclesiastés capítulos 12, versículos 1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento en ella. Mi querido joven, señorita, hermano, hermana, en Cristo, que nuestra juventud sea entregada a nuestro Dios, que nuestras fuerzas sean entregadas al servicio de nuestro Dios, ¿no? Que la mente, que ahora podemos entender muchas cosas, pueda ser para el agrado y la gloria de nuestro Dios, ¿no? El versículo 9 del capítulo 11 dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, esa es la palabra clave, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Todas nuestras actividades, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, un día serán rendidas las cuentas ante nuestro Dios, ¿no? Hermano, hermana, joven, señorita, te animo en el Señor. No lo hagas por los hombres, sino hazlo por amor a Dios, porque Él te amó primero. Él nos amó primero al entregar a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos la vida eterna. Y joven, señorita, si aún tú no tienes a Cristo en tu corazón, qué precioso momento sería esta noche que tú puedas decirle, Señor, cambia mi vida. Reconozco que soy pecador. Hasta ahora estaba andando mal y ahora confieso mi pecado. Hazme un hijo tuyo. Sería la mejor decisión de tu vida, ¿no? Y agradecer a Dios por este hermoso momento, por este hermoso tiempo. Dios bendiga su palabra grandemente. Amén.